Noches. Gracias ahí por la espera. Vamos a continuar con el tema que habíamos visto en la clase anterior. Vamos a hacer una recapitulación más o menos de lo que hemos visto para, pues, determinar si estamos comprendiendo o no el tema. Vamos a hablar sobre la familia, ¿sí? Alguien que me diga quién era el paterfamilias o qué era el paterfamilias. ¿Alguien voluntario o digo nombres? El paterfamilias era el jefe de la familia y era el que tenía prácticamente el derecho sobre todos los miembros de la familia. Ok, muchas gracias, Walter. Recordamos que habían dos tipos de familia. Una era la familia agnaticia y la otra era la familia cognaticia. ¿Quién me puede decir cuál es cuál? Jefferson. Jefferson Leonel. Escobar Melgar. Arely de la Cruz. Dígame, Byron. Licenciado, buenas noches. Si no estoy mal, una es por consanguinidad y la otra es por afinidad. No, la familia agnaticia era el núcleo familiar, la esposa y los hijos, y el paterfamilias, ¿verdad? Y la cognaticia era todo el resto de la familia que estaba vinculada por consanguinidad, pero que era fuera del núcleo, ¿sí? Ya, gracias, licenciado. Gracias, Byron, por su participación. ¿Quién se recuerda cuál es el parentesco que existe entre los esposos? Antonio Reyes. David, dígame, David. No sería por afinidad, si no estoy mal. Sí, por afinidad. Entonces tenemos dos tipos de parentesco, ¿verdad ustedes? El de consanguinidad y el de afinidad. Porque ya sé que lo repetimos en la clase, pero es importante que ustedes lo recapitulen y se lo aprendan, porque esto va a ser tema de conocimiento por toda su carrera estudiantil y por toda la profesión. Entonces tenemos consanguinidad y afinidad, ¿sí? Los parientes, los esposos pues son parientes por afinidad. Afinitas se llama la figura en latín. Luego tenemos el tema del parentesco. Y habíamos hablado una situación en cuanto a los grados, ¿verdad? Habíamos hablado que hay una línea vertical y una línea horizontal. Cuando hablamos de los grados, ¿a qué nos referimos? Ashley Martínez. ¿A las generaciones? A las generaciones, exacto, así es, efectivamente, a las generaciones, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que subir al ascendente común para poder hacer el conteo, ya sea en línea vertical ascendente o en línea descendente, ¿verdad? Pero siempre tenemos que hacer el conteo ascendiendo subiendo al ascendente común para hacer el conteo, ¿sí? En Guatemala, pues nosotros en nuestro Código Civil, les recapitulo, ¿verdad? Lo que hablamos el viernes, tenemos hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Entonces es importante que ustedes pues no olviden eso, porque pues definitivamente nuestro derecho está fundamentado en el derecho romano, ¿verdad? Entonces de ahí vienen todas estas figuras. Dígame, David. Disculpe, licenciada, solo con una duda, los grados de consanguinidad están en la guía de estudio. Vienen en la guía de estudio. De lo que acabo de decir, de hasta el cuarto grado y el segundo. ¿Sí? Es que eso está en el Código Civil. Perdón. Ajá, sí, en cuanto a la clase, ¿verdad? En el derecho romano, ellos pues sí, obviamente tenían generaciones, pero no era que estuvieran limitados hasta cierto grado, sino que todos los que estuvieran vinculados por consanguinidad, pues se consideraban familia, ¿verdad? Entonces ahí sí, tíos, primos, tíos lejanos también, ¿verdad? Porque no había un reconocimiento como el de nosotros,
de hoy, ¿verdad? Que nosotros podemos decir hasta tal grado, porque obviamente como ellos tenían un patriarcado, pues la intención era tener una, ahí sí que descendencia era en el tiempo. Entonces, mientras más descendentes, mientras más parientes consanguíneos existieran, pues mejor, ¿verdad? Porque iba a prevalecer ahí sí que todo su linaje y su descendencia, su apellido y demás. Entonces no había como una limitación en cuanto a hasta qué grado era el que reconocía. Luego tenemos la patria potestad. La patria potestad habíamos platicado que era el poder que ejercía el pater familias sobre sus hijos, ¿verdad? Ustedes, sin importar que tuvieran la mayoría de edad. ¿Alguien se recuerda cuál era la forma de extinguir la patria potestad? Brandon. Brandon Rucal. La muerte. Muy bien, se extinguía por la muerte. Exactamente. Y no solo por la muerte, ¿verdad ustedes? La muerte fue una de las que yo les dije, pero también no solo la muerte del paterfamilia, sino la muerte del que esté sujeto a la patria potestad también, y también por la disminución de la capacidad, si alguien pues perdía su libertad, y por la emancipación, ¿sí? Los dos modos de adquirir la propiedad, fácil, ¿verdad? Ustedes, uno era por... Ay, perdón. Los modos de adquirir la patria potestad, uno era por el nacimiento y el otro era por la adopción, ¿verdad? Entonces eran dos formas en las que el paterfamilias podía ejercer la patria potestad sobre sus hijos. Recordemos que en el tema de la adopción, pues ahí sí que no había un límite de edad para que el paterfamilias pudiera adoptar, porque como lo que les acabo de explicar, ahora lo que ellos necesitaban era prevalecer en el tiempo. Entonces necesitaban dejar siempre descendencia, aunque no fuera su pura sangre, pero necesitaban que quedara ese linaje y obviamente pues el apellido, ¿verdad? A eso nos referimos con que vayan a prevalecer en el tiempo. La figura bajo la cual la mujer estaba sujeta al paterfamilias, ¿verdad? O sea, la esposa. ¿Cómo se llamaba esa figura? César Delgado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Si no estoy mal, era por la... Hay dos términos, alien juris y sui juris. Ah, sí. No sé si pero hablábamos de la manus, ¿verdad? Que era la mano. Entonces, dependiendo de si la mujer era una alieni juris o una sui juris, pues a eso estaba ella limitada, ¿verdad? Muy bien. Gracias, César. Y teníamos las figuras de la tutela y la curatela, que era la representación que ejercía alguien en cuanto a una persona con incapacidad, ¿verdad? Hablamos de que o porque no tenían la edad, o porque eran mujeres que estaban bajo una tutela perpetua, o personas que estaban locas, o el tema de la prodigalidad, ¿verdad? La tutela y la curatela, pues las dos eran sobre exactamente lo mismo, solo que las condiciones eran las únicas que eran diferentes. Y luego hablamos sobre el tema del matrimonio, ¿sí? Hablamos del matrimonio y les expliqué que pues en Roma era un hecho, ¿sí? Era un hecho generador de consecuencias jurídicas, ¿sí? No era un contrato, no era una institución jurídico-social. El matrimonio con el tiempo pues fue evolucionando y conforme al ordenamiento jurídico en el que se encuentre, así es considerado, ¿verdad? Hay países que pues obviamente es considerado un contrato, ¿sí? En el que los contrayentes pues pactan, ¿verdad? Ciertas condiciones que van a regir el matrimonio. En nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Hoy en día, en nuestro Código Civil de 1963, tenemos nosotros que el matrimonio es una institución jurídico-social, ¿sí? Y obviamente, pues nosotros tenemos ciertas finalidades en el matrimonio, como lo es el convivir juntos, el tener descendencia, ¿verdad? El tener una vida en común, todo eso lo establece el artículo, ¿verdad? 80 o 88 del Código Civil. Y tenemos nosotros otra figura,
que son las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales, si ustedes pues quisieran verlo desde otro punto de vista, se podría decir que sí son un contrato, ¿verdad? Porque van a ser las bases de nuestro régimen patrimonial, pero ya uno pactándolo con su futuro contrayente, ¿verdad? Su futuro esposo o esposa. Entonces uno en una escritura pública pues establece, ¿verdad? Que si los bienes tales, ¿verdad? Que ya los tenemos, si se llegase a disolver el matrimonio, va a ser de X o Y manera. Esa fuera como la mejor forma en la que nosotros pudiéramos desde un inicio sentar las bases para el supuesto divorcio. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque usualmente, pues uno está enamorado, ¿verdad? Ustedes, si uno ve todo de color de rosa, dice, ay, no, yo nunca me voy a pelear por nada. Y al final de cuentas, ahí se están jalando el pelo, ¿verdad? Entonces, ahí que no, que se llevan el menaje de casa, dejan a los hombres sin nada, o los hombres no pasan la pensión, o lo que sea, ¿verdad? Ustedes se imaginarán mil historias de novelas que les contarán sus familias o amigos. Entonces, cuando uno está en esa época de que está de buenas, pues entonces sería como la mejor oportunidad para uno establecer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el régimen patrimonial es súper importante dentro del matrimonio, ¿sí? Entonces, para eso está la figura de las capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, en nuestro país, como todo lo demás, ¿verdad? La gente no planifica y hasta que sucede, pues entonces es cuando hay que entrar a batear y decir, ay, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Y ahí es cuando ya se jalan el pelo, ya van al tribunal y que mejor establezca el tribunal las formas en cómo van a solventar esa situación. Entonces, tenemos nosotros pues el régimen patrimonial, un tema importante. Tenemos 3 diferentes regímenes en los que ustedes se pueden inscribir, ¿verdad? O adquirir cuando contraen matrimonio. Uno pues es la separación absoluta, la comunidad de gananciales y la comunidad absoluta, ¿sí? Cuando hablamos de la comunidad absoluta es todos los bienes que yo adquirí antes del matrimonio y durante el matrimonio van a ser de los dos, ¿sí? O sea que al momento de divorciarnos nos los vamos a dividir en 2, ¿sí? La de gananciales es todo lo que yo hice antes del matrimonio es mío. Y todo lo que yo hice durante el matrimonio va a ser de los dos, ¿sí? Y obviamente, pues la separación absoluta, pues por la palabra, ¿verdad? Ya sabemos nosotros, un poquito de sentido común, que todo lo que yo adquirí antes o durante el matrimonio va a ser mío siempre, ¿sí? Entonces, estas mismas situaciones son las que se deben de regular en las capitulaciones, pero como no se hacen, entonces cuando contraen el matrimonio, pues de una vez se identifica bajo qué régimen están, pues poniendo en función dentro de su matrimonio, ¿sí? Entonces yo les digo esto porque es para que ustedes vean que la figura, pues sí que bien data de hace siglos, o sea, es en el tiempo, pues ha evolucionado y demás. Y hoy, pues igualmente la seguimos utilizando, ¿verdad? Entonces, les digo esto de que por qué la gente no usa las capitulaciones para poderse salvaguardar en un futuro en el caso que haya un divorcio, porque sería lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una situación ahí sí que de algarabía y regocijo y entonces sería como lo mejor porque ahí estamos tan felices que le daríamos hasta el riñón, ¿verdad? Pero después le queremos quitar su riñón, entonces no debería de ser así, ¿verdad? Porque pues ahí sí que uno debe ser como justo, ¿verdad? Lo que le toque a cada quien. Pero se sientan esas situaciones, es como lo del testamento, ¿verdad? Ustedes, o sea, no estamos acostumbrados a hacer un testamento para determinar nuestra última voluntad y decir a quién le queda todo, sino que solo lo hacemos oral, ¿verdad? Ay, que a mí me dijo mi abuelo que me iba a dar tal cosa, va. Y el abuelo tal vez ya está así senil y le ofreció la casa a todos los nietos, a ustedes. Entonces, todos después peleándose la casa. Entonces, lo óptimo, lo mejor es dejar todo por escrito, ¿verdad? Para eso están las herramientas jurídicas para que nosotros hagamos uso de ellas, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema del velorio, ¿verdad? Y del dónde nos van a enterrar, que no es algo que nosotros seamos, no tenemos esa cultura previsora
en el sentido de decir, yo voy a dejar esto arreglado para que en el supuesto que suceda, pues mi familia no se vea perjudicada y ya sepan qué hacer, ¿verdad? No, que aquí es cuando cae la situación, actuamos, ¿verdad? Porque así estamos acostumbrados. No debería ser así, ¿verdad? Entonces yo se los hago ver para que ustedes pues también empiecen como que a cambiar su forma de cómo llevan su vida, en el sentido de cambiar un poco la cultura, porque les va a servir, ¿verdad? No solo a ustedes, sino a su familia. Y qué mejor, ¿verdad? Si ustedes pues van a ser los abogados de la familia y van a ver que después todo el mundo les va a hacer 1000 consultas que ni van a poder cobrar, pero es lo mejor, ¿verdad? Que ustedes les empiecen como que a ilustrar, mira, no solo lo digas, sino que si de verdad lo vas a hacer, o sea, va a ser una donación entre vivos, ¿verdad? Ahorita te reservas el usufructo vitalicio y así, ya, si algo pasa, pues ya todo está arreglado, lo que sea, ¿verdad? Ustedes, pero siempre es lo mejor, ¿verdad? Vamos a continuar, pues yo les había comentado en relación a los requisitos del matrimonio, pues que habían ciertos requisitos dentro de los cuales se encontraba el consentimiento, tanto de los contrayentes como del paterfamilias, porque se recuerdan pues que están sujetos a la patria potestad y pues el paterfamilias es el que ejerce el poderío, ¿verdad? Entonces, aunque los que estén dentro de su poder quisieran adquirir matrimonio, de igual forma él tiene que dar, como quien dice, su venia, ¿verdad? Su consentimiento. Y los que se van a casar, pues obviamente tendrían que estar en una edad de pubertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se veía, ¿verdad? O lo que se anhelaba era la descendencia. Entonces tenían que estar, como quien dice, en su época más fértil, ¿verdad? Que en aquel entonces eran como adolescentes porque prácticamente tenían como 14, 15 años y pues ahí era cuando se decidía que estaban en edad de casarse, ¿verdad? Y el tema de que pudieran vivir como en esa comunión del matrimonio. Habían ciertos impedimentos para poder contraer matrimonio, dentro de los cuales pues se encuentra, el parentesco. Entonces, por eso les digo, ahí no había una limitación en cuanto a decir, sí, ¿verdad? Habían grados que hasta ciertos grados se reconocía y a los demás pues no se les reconocía, sino que aquí no había una limitante. Entonces, pues el parentesco se extendía, ¿verdad? A toda esa familia cognaticia, que eran todos los que estaban vinculados por consanguinidad, y pues por esa misma razón era que no se podían casar, perdón. Luego teníamos el otro impedimento que era por una razón de la moral y las buenas costumbres. No se les permitía casarse a los adúlteros, ¿verdad? Ni tampoco a un esclavo con un libre, ¿verdad? Porque pues obviamente no está moralmente bien visto. En el caso de los adúlteros, pues como Roma tuvo diferentes estadios, tuvo una época antigua, luego un punto álgido, ¿verdad? Donde pues tuvieron un gran imperio y luego pues la caída del imperio. Entonces hubo uno de estos estadios en los cuales pues un emperador sí castigó el adulterio como tal, y entonces obviamente pues eso ya no iba a ser un impedimento porque si ya estaba fallecido pues ya no había quien quisiera contraer matrimonio porque ya había sido sancionado con la muerte, ¿verdad? Pero en un determinado momento pues sí, ¿verdad? Fue un impedimento, si habían cometido adulterio no podían contraer nupcias. Y el otro impedimento es por razones políticas, ¿verdad? Entre patricios y plebeyos. Como ustedes saben, pues obviamente en ese imperio, ¿verdad? Los romanos, nacidos romanos, pues ellos tenían ciertos estratos sociales. Entonces se tenían que casar con personas de su mismo estrato social. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer que prevaleciera, ¿verdad? Ese mismo linaje y que obviamente no hubiera un mix, ¿verdad? Con personas que no ostentaran esa categoría. Entonces sí se tenían que casar con personas de su mismo estrato social. Y surge lo que es la figura del concubinato, ¿sí? El concubinato, pues en la época de Augusto, ¿verdad? Que fue un emperador, él determinó que el concubinato pues iba a ser un matrimonio de categoría menor, ¿verdad? O sea, iba a tener como quien dice todas las características del matrimonio, pero no era un matrimonio. ¿Por qué? Porque no tenían algún requisito,
¿verdad? De los que se exigía, y entonces vivían maritalmente, pero no era que hubieran llenado esos requisitos, ¿verdad? Entonces, pues se reconocía que sí, estaban en concubinato. Esa es una palabra como bien común, porque, por ejemplo, ¿verdad? No sé ustedes si sus abuelitas o sus papás, dependiendo de la edad que tengan, alguna vez hablaron como de alguien y el señor tenía su familia formal y tenía otra familia, ¿verdad? Entonces a la otra familia siempre decían, es que esa es su concubina. Decían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de esto, ¿verdad? Ustedes, o sea, es algo que se sabe que es como quien dice fuera del matrimonio, porque pues obviamente hay relaciones de hecho, viven maritablemente en pareja, pero no llenan los requisitos, ¿verdad? Entonces era la segunda casa, ¿verdad? La concubina era la segunda casa, aquí en la actualidad en nosotros, ¿verdad? Pero la figura viene de ese entonces, ¿verdad? Las personas tal vez por el estrato social no les permitían casarse y entonces de igual forma vivían en pareja. Entonces vivían en concubinato, así por ponerles un ejemplo. Les hablaba lo del régimen patrimonial. Antes, pues en la Roma antigua teníamos lo que era la manus, ¿verdad? La cumanus, que se recuerdan que la manus es el poder que ejerce el paterfamilia sobre la mujer, sí, sobre la esposa. En ese momento, ¿verdad? De esa época de Roma, pues la mujer era considerada como hija del que ejercía sobre ella la manus, ¿sí? Y todos los bienes que ella tenía, pues obviamente pasaban a formar parte, pues no de su esposo, sino del que ejercía la patria potestad sobre su esposo, ¿verdad? Entonces van a decir, ¿y cómo es que ella heredaba los bienes? Porque podía ser que ella fuera viuda, o podía ser que, como lo mencionó el compañero, ¿verdad? Dependiendo del tipo de mujer que fuera, si era una alieni juris o una sui juris, también tenía sus propios bienes. Entonces, ella aportaba esos bienes, ¿verdad? Pero pasaban a formar parte de todo el poderío del paterfamilias, ¿verdad? Que ejercía la patria potestad sobre el contrayente que ella, pues, se estaba casando. Luego viene lo que es el desuso de la mano, ¿sí? Y se da lo que es una separación de bienes, en las que los bienes de ella, pues, siguen perteneciéndole a ella, ¿verdad? Por estas mismas razones, ¿verdad? Porque a veces pasaba que se moría el paterfamilias de ella y ella era la que quedaba con esos bienes, pero también habían otros miembros de la familia que tal vez eran muy jóvenes, pero que eventualmente iban a poder tener esos bienes, ¿verdad? Como los hermanos o así. Entonces, ella tenía que tener los bienes, ¿verdad? Entonces no entraban dentro del matrimonio, sino que hasta que alguno de la familia de ella pudiera ejercer, así que ser un paterfamilias, pues obviamente se los trasladaron. Como recuérdense que las mujeres pues no es como que tuvieran mayores derechos, ¿verdad? Entonces casi que todo era así como un poco solapado y solo era para la transición de los bienes de un lado a otro, ¿verdad? Y se da lo que es el régimen de bienes dotales, ¿verdad? Dotales, dote, esa palabra, sí creo que la conocen, la han visto en las películas, que es cuando se va a casar la mujer y le dan una dote al hombre que es como dinero por casarse con ella. Viene de esta época, ¿verdad? Entonces no es lejano, ¿verdad? El término, y sucedía exactamente lo mismo. Le daban una cantidad de dinero o bienes, ¿verdad? Ya sea que ganado, tierra, lo que sea, por casarse con la mujer, ¿verdad? Entonces, de allí viene también ese término. Perdón. Tenemos lo que es el divorcio. El divorcio, como les dije, ¿verdad? El matrimonio era un hecho, ¿verdad? Entonces hacían como quien dice la celebración, no había como tanta ceremonia en el sentido de tanto papeleo ni nada, o sea, con que ahí sí que consumaran el matrimonio, se entendía que ya estaban casados. Lo mismo sucedía con el divorcio, ¿sí? El divorcio no era un trámite, ¿verdad? Que tuvieran que llevar con el pretor y ver que el escrito y que a quién le van a quedar los hijos, no, ¿verdad? Ustedes, o sea, acá se querían divorciar o separar de la esposa porque se querían casar con otra, únicamente consumaban el hecho, ¿verdad? Entonces ya se entendía que esta era su nueva esposa. Por eso es de que ustedes ven en las películas así como las romanas, ¿verdad? Que tienen como un montón de mujeres antes que la que están teniendo en el momento, porque todas fueron sus esposas. Entonces, una vez se consumaba el hecho de la intimidad con la nueva, pues ya se sabía que ella era la esposa.
Obviamente, siempre y cuando pues reunieran los requisitos, ¿verdad? Lo único que sucedía era que teníamos que dar un aviso, ¿verdad? A la ex esposa, digamos, para la terminación del matrimonio, que se le conocía como el repudium, ¿verdad? Que esa es una palabra que significa repudio, ¿verdad? Ya saben ustedes, así como que ya no te quiero, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, ¿sí? Entonces había que dar ese como aviso y pues obviamente ya se entendía que con la separación de cuerpos ya se había terminado el matrimonio. No sé si hay dudas ahí. ¿No? Bueno, entonces luego tenemos lo que es la extinción de la patria potestad, que es lo que habíamos medio recapitulado al inicio de la clase. Sí, la patria potestad pues se extingue por una serie de condiciones. Podríamos decir que se extingue por la muerte de la cabeza de familia, que es la muerte del paterfamilias, la muerte del sometido a la patria potestad, por la capitis diminutio, que era la disminución de la capacidad si habían entrado en algún grado de esclavitud o algo, pues también se perdía la patria potestad, por la adopción, la drogación y la emancipación. La emancipación es una figura en la que consiste pedir la autorización, ahí sí que judicial, para poder tener esa calidad de libertad y convertirse eventualmente en un paterfamilias, ¿sí? Eso era la emancipación, pedir la autorización para ser libre de esa patria potestad y a poder ser cabeza de hogar, ¿sí? Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico hoy, no tenemos esta figura, ¿sí? Nosotros estamos sujetos a la patria potestad desde que nos conciben hasta que cumplimos la mayoría de edad. Y ahí nosotros nos convertimos en sujetos de pleno derecho, capacidad legal absoluta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en el derecho anglosajón, ustedes podrán ver, y lo pueden ver en alguna que otra película, pues que sí sale eso, la figura de la emancipación, en la que los menores de edad, siempre y cuando tengan determinada edad, ¿verdad? Donde ya razonan y demás, piden la emancipación porque ya no quieren estar sujetos a lo que decidan sus padres por ellos, ¿verdad? Pero eso es en otro tipo de sistema de derecho en el que sí está regulada esa figura. Nosotros no la tenemos regulada, ¿verdad? Entonces, por eso es que no sucede, porque no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros todo es codificado, ¿verdad? Ustedes todo está en la ley. O sea, si no está en la ley, no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, pues la emancipación no es algo que nosotros tengamos con esa denominación, sino que nosotros nos emancipamos cuando cumplimos los 18 años, ¿sí? Entonces es importante que sepamos esto. ¿Por qué razón? Pero solo denme un momentito. Aquí está la otra. Gracias. Entonces es por esa razón que nosotros, tenemos que saber bien esa figura y tenemos que aprender no solo de la personalidad jurídica, la personería y la capacidad legal en nuestro ordenamiento jurídico, porque esas figuras, aunque ustedes no me lo crean, sí o sí se las van a tener que aprender de memoria, ¿verdad? O sea, investiguenlas, búsquenlas, comprendan a qué se refiere, porque lo van a ver en Civil 1, lo van a ver en Civil 2, lo van a ver en Civil 3, lo van a ver en Civil 4, ¿verdad? Cuando miren lo del negocio jurídico y todo eso, lo van a ver en mercantil, lo van a ver en procesal civil, en derecho administrativo, procesal administrativo, en constitucional, lo van a ver en todas las materias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esos conceptos básicos bien presentes para todas las cuestiones que nosotros vamos a hacer en el derecho, ¿verdad? Que si queremos hacer un contrato, tenemos que saber quién tiene la capacidad legal y quién tiene personalidad jurídica. Y si está ejerciendo algún tipo de representación, tenemos que saber qué es personalidad jurídica, que si es comerciante, que si estamos en un proceso, tiene la capacidad legal para poder accionar. Entonces, todas esas cosas las tienen que aprender ustedes porque son conceptos básicos que los van a usar no solo en semestre, ¿verdad? Ustedes los van a usar cuando estén en el privado y los van a usar más cuando ya ejercen la profesión. Entonces, búsquenlos, estudienlos, apréndanlos, ¿sí?
Esas 3 cosas, se las digo como para su vida, ¿verdad? No se las digo porque lo vamos a examinar, pero sí para que ustedes pues ya entren como en materia. Y les voy a dejar una tarea. ¿Sí? La tarea consiste en lo siguiente. No me tienen que entregar nada, ¿verdad? O sea, solo quiero que investiguen, así como tienen tiempo para facebookear y estarse mandando memes y reels y ver TikTok y demás, tienen tiempo para investigar, ¿verdad? Entonces necesito que investiguen la ley de las 12 tablas, ¿sí? Y que investiguen quién es Justiniano, ¿verdad? ¿Qué hizo Justiniano? ¿Qué nos aportó Justiniano en el derecho romano? Y la ley de las 12 tablas, ¿sí? La ley de las 12 tablas es bien largo, léanlo, ¿verdad? Comprendan y vean y ustedes digan, ah, sí, me recuerdo que... Entonces lo vamos a ver el lunes. Y el lunes yo les voy a dar clases presenciales, yo creo que tienen examen, pero entiendo que aunque tengan examen en otra clase, de igual forma se tienen que presentar a esta clase, ¿verdad? Entonces, esa sería la tarea. Dígame, David. Por lo general, cuando hay exámenes, no se dan clases en los parciales. Hemos sido así desde que comenzamos el año. No sé qué le han dicho a ustedes, licenciada. Pues los de la otra sección me dijeron que sí iban a recibir clases. Porque ustedes, bueno, con ustedes si es lunes, sería la clase de las 5:30, ¿verdad? Y el parcial lo tenemos a las 5:30. ¿Del parcial de qué clase? Métodos, técnicas de investigación social. Después de los exámenes nos vamos, va. O sea que si la clase es a las 5:30 y tienen el examen a las 5:30, no podrían. Bueno, que el examen tampoco es que dure 3 horas, va. Y el viernes también tienen examen. Tenemos historia jurídica social El viernes. el viernes. Sí. Bueno, igual hagan la tarea, ¿verdad? Busquen qué es la ley de las 12 tablas, qué hizo Justiniano, vean el material que les mandé, que la compañera, pues yo creo que ya les hizo favor de entregarles. Estas diapositivas son las mismas que ella le dio, lo único que faltaban como 4 o 5 slides. Entonces, si quiere alguien, hágame favor y se los vuelve a mandar, ¿verdad? Para que tengan como que todo completo. Hagan la tarea y de igual forma si el lunes pues no los miro ni el viernes tampoco, pero igual ustedes van a estar el siguiente lunes, pues entonces les va a servir para su parcial, porque esos son los temas que se abordan pues en esta materia, ¿verdad? Que es el derecho romano. Entonces, investiguenlos, ¿verdad? Busquen lo que les acabo de decir, lean el material y yo entiendo que creo yo que ustedes tienen examen el 14 de octubre. No sé si es así. Si es así. Miren, yo le voy a decir a Liga España lo que vimos durante estas 4 sesiones. ¿Verdad? Ustedes son sección C, ¿no? Sí. Sí, licenciada. Ustedes son sección C, entonces yo le voy a decir a él las 7:30, 7 es con ustedes el lunes, no, 5:30 es con ustedes el lunes, ¿no? Yo le voy a decir a él que pues lo que vimos en clase, ¿verdad? En relación a todo este contenido. Yo hablé con él hoy y medio le conté y me imagino, ¿verdad? O esperaría yo, ¿verdad? Que pues obviamente él les evalúe sobre estos temas. Según entiendo, han visto la familia, la propiedad, las fuentes, lo que es la manumisión, el Senado, formas de gobierno, qué es jus civile, qué es jus gentium. Entonces todo eso, repásenlo, ¿verdad? Ustedes, qué es el jus civile, qué es el jus gentium, ¿verdad? Porque pues eventualmente, ¿quién quita y se los vuelve a preguntar? Entonces, las diapositivas también fáciles, lean el material, ¿verdad? El material está bien sencillo, no es como que sea tan tedioso y pues me imaginaría yo que pues sobre eso es que les van a examinar, ¿verdad? Yo no voy a hacer el parcial, entonces no les puedo decir sí, sobre esto es verdad, pero consideraría yo que
que sí en un 95% esto tendría que ser parcial, porque pues eso es lo que han estado viendo. Licenciada, disculpe, buenas noches. Fíjese que a mí no me deja abrir lo que mandaron para el repaso. No sé quién más tiene inconveniente. ¿Dónde lo quiso abrir? ¿En su celular o en la compu? En mi celular. Tal vez es su celular, es que a veces como piensan que esa tiene virus, a veces no deja que uno baje algún tipo de documento. Podría ser, ¿verdad? No le digo que sea su caso, pues, pero podría ser. Sería de probar tal vez en otro dispositivo y ver si ahí sí la deja, ¿verdad? O que alguien se lo mande, ¿qué le digo yo? Por correo y tal vez ahí pueda usted descargarlo. No sé si se lo mandaron por correo, lo subieron o lo mandaron al grupo de WhatsApp, no les sabría decir porque yo solo lo mandé a una compañera de ustedes y ella fue la que me hizo favor. Pues no sé si alguien más tiene inconveniente. Pues veamos, ¿verdad? ¿Alguien más tiene inconveniente en abrir el archivo? ¿No? Voy a ver por otro medio, licenciada, gracias, muy amable. Bueno, de acuerdo. Entonces, si no hay pues dudas o preguntas, creo que dejaríamos hasta el día de hoy el tema. ¿Verdad? Repasen, hagan lo que les dije de la tarea de investigar sobre la ley de las 12 tablas, que es Justiniano. Ahí cuando lean la ley de las 12 tablas, ahí va a estar todo lo que ustedes han visto, porque de eso es, ¿verdad? Habla sobre la propiedad, los bienes, la herencia, todo eso, ¿verdad? Entonces, lean. La verdad es de que pasamos bastante tiempo en el tráfico ustedes. Tampoco es para que se accidenten, pero si van a vuelta de rueda, pues sí les da oportunidad de medio ver ahí y ya ustedes comprender, ¿verdad? A veces es más fácil como uno enseñarse que a que leen la clase magistral. Entonces, ocupen su mente en cosas positivas. Y pues, si no hay nada más que ahondar el día de hoy, dejamos la sesión hasta acá y pues pasen feliz noche y un buen fin de semana. Licenciada, disculpe, de Justiniano nos dijo en qué es lo que tenemos que investigar. ¿Quién es y qué hizo? ¿Qué aportó? Muy bien. Y la ley de las 12 tablas. Gracias. Justiniano